Hola, hola, nuevamente segundo medio A y segundo medio C. Comenzamos con nuestra clase correspondiente a la unidad número 1. En esta ocasión, el tema que nos convoca, ya y durante todo lo que vamos a trabajar durante este semestre, corresponde a soluciones químicas. Ese es el nombre de nuestra unidad número 1, ¿ya? Y obviamente esta clase está siendo impartida para todos los alumnos del segundo año medio A y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Ahí estaban ingresando los otros compañeros. Recordar que es importante la participación durante la clase y por supuesto tener cuidado con nuestros micrófonos para que no se filtren conversaciones o sonidos ambientes que no corresponden al clima de aprendizaje. ¿Ya, chiquillos? Pero ustedes ya saben que durante todas las clases que nosotros tengamos tenemos que tener una meta. ¿Y cuál es la meta en este día de hoy? Es el objetivo de la clase que corresponde a lo siguiente. Ya va a corresponder a reconocer las características de las soluciones químicas en diferentes estados físicos en cuanto a sus componentes y propiedades. Entonces, si nosotros desglosamos un poquito este objetivo, vamos a tener que, primero que todo, saber qué será una solución química. ¿Qué serán, por ejemplo, estos diferentes estados? ¿A qué le llamamos nosotros componentes? ¿Qué se referirá todo eso? Es lo que vamos a descubrir durante toda esta clase. Sin embargo, yo quisiera preguntarles a los segundos medios que están hoy día aquí, ¿qué es una solución, chiquillos? ¿Ustedes alguna vez han escuchado esa palabra? Yo creo que harto en matemáticas, ¿ya? Sin embargo, cuando yo les digo soluciones químicas, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué será? Soluciones químicas, ¿qué se les viene a la cabecita? Adelante, Joaquín, lo escucho. Si no me equivoco, las soluciones químicas eran no sé, por ejemplo, cuando se diluye algo, se diluye. O, por ejemplo, sería agua con sal. Eso es una base de una solución química. Ya, muy bien, Joaquín, muchas gracias por su aporte. O sea, Joaquín ya nos dijo, nos habló de muchos conceptos. Nos dijo una base de una solución química, cuando se diluye, él habló de mezclar dos cosas, por ejemplo, agua con sal, ¿ya? Nos está indicando entonces varios conceptos que vamos a trabajar durante esta unidad. Así que Joaquín está absolutamente preparado para brillar durante toda este contenido. Fernando también nos pone aquí una mezcla. ¿Qué es una mezcla, Fernando? A ver si nos ayuda un poquito. ¿Qué entiende por mezcla, señor Fernando Vázquez? O algún otro compañero, por supuesto, compañera. Parecido a lo que dijo su compañero. ¿Ya? ¿Y será igual lo que es una solución y una mezcla? ¿O serán distintos? ¿Qué creen ustedes? Una mezcla es como cuando se juntan dos productos o más y crean y forman ¿cómo se dice? ¿Qué formará? A Y ver. forman, Producto. y forman eso, y forman el producto. Ya, ya puede ser, Agustín, muy bien. Fernando dice que es distinto mezcla a una solución. Muy bien, chiquillos. ¿Alguien más quiere opinar al respecto a lo que ustedes saben de mezclas Profe, o dígame, ¿quién anda por ahí? igual yo lo diferenciaba por disolución o solución. Ya, a ver, Ignacia, cuéntenos un poquito de eso. Que la disolución es cuando se... espera. Ya la esperamos, no se preocupe. Mientras esperamos a Ignacia, vamos a leer a Jesús, que dice que ella cree que depende. ¿De qué depende, Jesús? ¿De qué dependerá? La disolución es cuando se diluye los que se están componiendo ahí, y la Ya, solución es cuando se están mezclando. ya, o sea, Ignacia hace una diferencia entre la palabra solución y la palabra disolución, indicando que una disolución es algo que se diluye y una solución es algo que se mezcla. Muy bien, Ignacia, muchas gracias por su aporte.
Es difícil explicarlo para Jesús, pero todos tenemos una concepción, entonces, inmediatamente le doy la palabra a Joaquín, ¿ya? Todos tenemos una concepción de que algo tiene que ver la palabra mezcla. Salió innatamente de ustedes sin yo ni siquiera haberla escrito en nuestra pizarrita, ¿ya? Y todo. Por lo tanto, están en un muy, muy buen pie para comenzar con esta unidad, ¿ya? Ojo. Agustín, ¿me iba a decir algo? No, que dije ojito nomás, así como que ojito, ¿ah? Que estamos aprendiendo. Muy bien, por supuesto, si ustedes son niños muy inteligentes y niñas también. Se ríen nomás, ya. Entonces, chiquillos, es importante tener claro cuándo hablamos de mezcla y cuándo hablamos de solución, y obviamente después vamos a aclarar un poquito lo que nos comentaba Ignacia, ya respecto a cuándo hablamos de una disolución y de una solución a medida que vayamos avanzando en la clase, ¿ya? No específicamente en esta clase, sino que en las que continúan, porque esta materia es muy entretenida, pero también tiene mucho, mucho, mucho que aprender. Así que paremos las antenas, concentrémonos, enfoquémonos aquí en el computador, en el celular, donde estén viendo la clase, y los invito a aprender. Pero para eso hoy día vamos a hacer un ejercicio muy, muy especial. Nos vamos a teletransportar. Entonces vamos a concentrar todas nuestras energías y miren dónde los quiero invitar. Miren dónde llegamos. ¿A quién le gustaría estar ahí? Puede ser la profe. playa que a ustedes se les ocurra, si quieren salir del país o si quieren irse al sur o al norte. Yo al menos me voy a una cerquita, 70 o 80 minutos de Santiago, ya llego ahí al litoral central, Algarrobo, puede ser Mirasol, puede ser el Canelillo, ya, y nos teletransportamos a la playa. Lo necesitan todos, muy bien. Entonces están todos invitados, vamos a concentrar y vamos a decir, llegamos a la playa, nos pusimos descalzos, nos sacamos los zapatos, inmediatamente empezamos a caminar por la arena y empezamos a sentir ese calorcito que no nos quema, ya no es ese calor que sentimos en enero, sino que es algo que podemos soportar, y de repente viene la brisa y empezamos a sentir el ruido del mar. Y llegamos ahí, entonces abrimos los ojitos y estamos sintiendo que estamos en la playita, y de repente se acuerdan que esta teletransportación es una clase de química. Entonces ahí aparece el fantasma de la profesora Bárbara y les dice, ya chiquillos, cuéntenme, ¿qué ven alrededor? Ahora les doy la palabra y en esta teletransportación me van a decir qué es lo que ven si ustedes estuvieran ahí, en la playa. Los escucho. Una Tomas playa. arena, agua, Rocas. Agua, ¿qué más? árboles, Árboles, muy bien, ¿qué más? Montañas. piedra, Piedras, ¿qué más? Sí. Una, Pequeñas una, colinas. técnicamente estaríamos viendo el mar, lo que el mar se considera una, de hecho el mar se considera una solución, po. Se llama una Estamos solución salina, salina ácida, creo que excelente. es ahí. Muy bien, Joaquín, excelente. Benjamín Chacón dice piscina, ya por ahí hay una piscina escondida, muy bien. Agua, arena, y chiquillos, yo les dije que nos estaba recibiendo una brisa marina. ¿Qué será una brisa marina? Aire. Viento. Aire, excelente. La Cata dice algas, muy bien, en el fondo del mar y también en la orilla encontramos muchas algas, esos güiros que a veces no nos dejan avanzar cuando nos estamos bañando, ¿cierto? Ese viento mezclado muy bien con agua, creo que es la brisa, muy, muy bien. Y Benjamín nos dijo que había aire. ¿Qué es el aire, chiquillos? ¿Qué Es es lo que el aire? respiramos. Ya. ¿Y qué será el aire, por ejemplo? Yo puedo Oxígeno. respirar. Ya. ¿Y qué es el oxígeno? Jesús. Un elemento químico. Un elemento químico. ¿Y el aire será solamente oxígeno, chiquillos? ¿Respiramos puro oxígeno? No, No. ¿Qué más Más que hay todo aparte? nitrógeno. nitrógeno. Muy bien.
Es más, el aire está compuesto por una mayor cantidad de nitrógeno que de oxígeno. Ya la proporción que tienen de formación ya no son muy equitativas. Si nosotros analizamos, por ejemplo, una muestra de aire, nos vamos a dar cuenta que hay muchos elementos allí, ¿ya? Y dentro de esos elementos vamos a encontrar gases nobles como el argón, el radón, el xenón, etcétera. Vamos a encontrar el oxígeno en mayor proporción con el nitrógeno, ¿ya? Ellos conforman este aire que nosotros tenemos tanto en Santiago, en el sur, en el norte y en otro país. La composición del aire obviamente va a cambiar según la calidad del aire que nosotros tengamos, pero los elementos que los componen son siempre los mismos. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, todo el tiempo estamos en presencia de una mezcla. ¿Por qué? Porque estamos uniendo diferentes elementos como los que nos nombraba Jesús. Y también hay compuestos que pueden formar esas mezclas. Entonces, chiquillos, ¿cómo nosotros podíamos clasificar o podríamos eventualmente clasificar lo que vemos en la imagen? Ustedes nombraron agua, nombraron aire, nombraron arena. ¿Cómo los distinguimos? ¿En base a qué? Así es, Almendra. En el aire también encontramos dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un compuesto que está formado por carbono y por oxígenos, ¿ya? Por lo tanto, ya estamos viendo que no solamente hay elementos, sino que también hay compuestos químicos. En esta ciudad hay mucho smog, Benjamín, porque obviamente los cerros que nosotros tenemos en la cuenca que nosotros vivimos no permiten la circulación de toda la contaminación que tienen las industrias, ¿ya? Esa es la razón de que nosotros, como estamos en esta depresión intermedia, estemos muy, muy rodeados de contaminación. Y porque obviamente no tenemos leyes que legislen, ¿ya? Cómo corresponde la emanación de gases, sobre todo de las empresas que tienen procesos productivos. ¿Ya? Muy bien, Cata. Cata dice, ahí solo veo H2O, o sea, estoy viendo un compuesto de agua, o sea, un compuesto denominado agua que está formado por hidrógeno y por oxígeno. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, a nuestro alrededor tenemos muchas mezclas y esas mezclas que nosotros conocemos, tenemos que saber de dónde provienen. Y para eso vamos a clasificar estas sustancias que son elementos y compuestos dependiendo de sus características. Vamos a leer entonces a Tomás, que dice que se le ocurrió algo raro el otro día. Imagínense en un proceso así. Es complicado el tema de la contaminación, chiquillos, por eso la conciencia, que ustedes sean conscientes de cuidar nuestros recursos que se acaban es muy importante, de que ustedes sean capaces de decir, ya, no importa si mi compañero no lo hace como yo quiero, pero yo promuevo el cambio. Yo, por ejemplo, no boto la basura al suelo. Yo no dejo correr el agua mientras me lavo los dientes, porque claro, uno va a decir, pero si es mi agua, yo la estoy pagando, pero estoy haciéndole un daño al sistema, porque en algún momento, chiquillos, la sequía que nosotros vamos a tener va a ser tan grande. Imagínense, nos estuvieran indicando muchas veces, no, usted solamente puede optar a 2 litros de agua diarias. Y esos 2 litros tienen que alcanzarle para el baño, para bañarse, para cocinar, para lavar, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa que va a pasar en algún momento. Entonces, por las generaciones futuras, por ustedes y por todos los que vienen después de nosotros, tenemos que ser conscientes. Ahí usted, Martín, vaya y cierre la llave. Por cansancio la hermana va a entender, ¿ya? Sobre todo desde pequeñitos generar esa conciencia, ¿ya? Entonces, chiquillos, todo lo que nosotros vimos aquí en la teletransportación nos permitió darnos cuenta que estamos rodeados de sustancias que pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Por ejemplo, la arena es sólido. El agua del mar, tal cual como nos dijo Joaquín, es una solución que está compuesta por agua y por otros minerales, ¿cierto? Y también, obviamente, está en estado líquido. Mientras que, por ejemplo, el aire está en estado gaseoso. O sea, nosotros estamos en constante relación con diferentes tipos de estados de la materia. Y también esos estados de la materia conforman una sustancia.
Eso es materia del próximo año, las bases y los ácidos, Joaquín. Ácidos y bases para tercero medio. Si es que obviamente se van al curso matemático o biólogo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a clasificar estas sustancias. ¿Qué es una sustancia pura? Vamos a definir como sustancia pura la forma de materia que tiene una composición definida y propiedades características. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo estoy mirando la arena puede estar formada por diferentes minerales. Nosotros vemos unas que de repente cuando les llega el sol son más brillantes, unas que son más oscuras, unas que son más gruesas, otras que son más suaves, tienen diferentes características. Y eso va a depender de la composición que ellas tengan, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros entender qué tipo de sustancias puras son, las vamos a clasificar en elementos y en compuestos. Los elementos se caracterizan porque no se pueden separar en sustancias químicas o en sustancias más simples. Los elementos, ¿dónde los encontramos, chiquillos? ¿Dónde En los están? objetos, La periódica. Excelente, los encontramos en la tabla Ah. periódica. Muy bien. ¿Qué tipo de elementos? Por ejemplo, si miramos aquí esta fotografía, ya, o esta imagen, ya, son alambres de cobre. Ese alambre es un objeto que se utiliza, por ejemplo, para hacer algún arreglo, existen muchas pulseras de cobre, ¿ya? Sin embargo, ese material es un elemento, porque yo no puedo separar ya en algo más pequeño a ese cobre. Es un elemento, es algo que está en la naturaleza. No pudo ser creado en base a una reacción química, sino que fue solamente descubierto y junto a sus características fue clasificado en la tabla periódica de los elementos, ¿ya? Sin embargo, así como hay elementos, también hay compuestos, que son de los que nosotros también hablamos cuando se juntan más de un elemento. Y vamos a ver su definición. Dice, compuestos formados por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Ejemplo de esto, el agua que nos decía la Cata que veía en la imagen, ¿ya? ¿Por qué? Porque el agua es una mezcla, ¿ya? O es una... No, no vamos a hablar tanto de mezclas ni de solución, sino que vamos a hablar que el agua es la unión, ¿ya?, de dos elementos. ¿Qué elementos? El hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? El amoníaco, por ejemplo, que se utiliza para algunas cosas, ¿ya?, tiene que ver con el nitrógeno y el hidrógeno. Por lo tanto, se están uniendo dos elementos para formar el compuesto. Y así muchos otros, por ejemplo, la glucosa, el metano, el propano, el benceno, ¿ya? Y muchos compuestos que nosotros consumimos habitualmente, ¿ya? Tienen que ver con esta unión de elementos. Por lo tanto, si yo les pregunto a ustedes, ¿hay una sustancia pura que sea la combinación de dos o más elementos? Verdadero. ¿Cuál es esa sustancia pura? Aquella connotación o definición que nosotros decimos que se llaman compuestos. ¿Los compuestos se pueden separar? Por supuesto que sí. Recuerden que si yo me voy a mirar el compuesto y digo, ¿por qué está formado? Voy a encontrar su origen en los elementos químicos. Por lo tanto, ambos se consideran como sustancias puras, tanto los elementos como los compuestos. ¿Sí? ¿Queda claro? entonces los Sí, profe. compuestos son formados por átomos así como puros, por así decirlo. Ya, los compuestos son sustancias puras, Agustín, ¿ya? Ah, Y bueno. son la mezcla de dos o más elementos. Por ejemplo, si yo la tabla periódica la miro y digo, ya, voy a mezclar al nitrógeno, lo voy a mezclar con el oxígeno y lo voy a mezclar con, por ejemplo, nitrógeno, oxígeno y le voy a poner flúor. Esos tres elementos van a formar un compuesto porque se están uniendo. Y la definición de compuesto es la unión de dos o más elementos químicos. ¿Ya, chiquillos? Entonces, a ver, déjenme dejar de compartir porque creo que no les puse compartir sonido y ahora vamos a ver un videito. Entonces, los invito a ver lo siguiente. Atentos todos. Ya, pero antes escuchemos a Joaquín. Dígame, Joaquín.
Profe, entonces, por ejemplo, si tengo dos elementos, por ejemplo, en la tabla periódica, que sean dos metales, no ¿Ya? sé, tungsteno y aluminio, ¿eso se consideraría un compuesto o una aleación? ¿O serían lo mismo? Ya. Un compuesto es la unión de dos o más elementos. La aleación va a depender del mecanismo que nosotros utilicemos para la unión de ellos dos, ¿ya? Y obviamente vamos a hablar de aleación cuando tenemos elementos que comparten la misma naturaleza. Por eso viene la palabra, de que ellos como que se juntan, están aliados, ¿ya? Esa es la única diferencia, Joaquín. Gracias, profe. No se preocupe. Jesús, lo que pasa hay una denominación que se llama aleación, que es cuando se juntan dos metales porque ellos entre sí tienen propiedades similares y se pueden potenciar. Entonces, cuando eso ocurre, hablamos de aleación. Sin embargo, en esta unidad de soluciones químicas nos vamos a fijar solamente sustancias puras, elementos compuestos y lo que vamos a ver a continuación. Solamente estaba aclarando la duda de Joaquín. ¿Y qué me dice Tomás? Devolverme 10 segundos a la diapositiva anterior. Ya, ahí estoy. Indíqueme con un dedito cuando ya estén listos con los apuntes, chiquillos. Recuerden igual que esto va a ser compartido en el Jesús dice de Classroom. que no sabe cómo diferenciarlos. Ya, ¿cómo diferenciarlos? Entonces, Jesús, ¿cuándo los vamos a diferenciar? Cuando hablemos solamente de un nombre, por ejemplo, fíjese, en la parte de elementos aparece cobre, potasio, carbono, nitrógeno, flúor, oxígeno, etcétera. Todo lo que usted encuentre en la tabla periódica, cuando están solitos, se llaman elementos. Pero si ellos se empiezan a unir entre ellos y ya no tenemos cobre solo, sino que el cobre, por ejemplo, lo mezclamos con oro, eso ya es un compuesto. ¿Ya? Cuando se empiezan a mezclar y empiezan a tener otros nombres, por ejemplo, los compuestos, agua. ¿El agua hace mención a hidrógeno y oxígeno? En ningún momento. Nosotros no sabemos específicamente por qué está compuesta. A medida que va pasando el tiempo nos damos cuenta, sí, está compuesto por hidrógeno y por oxígeno porque lo vamos estudiando. Pero muchas veces los compuestos tienen nombres que no están relacionados con sus elementos, ¿ya? Y otras veces sí, y eso lo vamos a comprender si es que nosotros trabajamos ordenadamente durante segundo medio y nos queda un instante a final de año, vamos a ver un poquito de nomenclatura, que es cómo se nombran estos compuestos. ¿Ahí sí, Jesús, o todavía no mucho? Dígame con confianza. Así es, Tomás. El que está compuesto por dos o más elementos es un compuesto. Ya, Jesús, mire, vamos a hacer algo. Vamos a ver el video. Es que, o sea, son lo mismo. No, pues, no son lo mismo, porque cuando hablamos solamente de uno, por ejemplo, o de cobre, o de nitrógeno, o de sodio, o de oxígeno, o de carbono, el que se le ocurra, ¿ya? Es cuando está solito, como dice Tomás, es un elemento. Pero si hay muchos, o dos o más, y están acompañados, se llaman compuestos. Claro, por ejemplo, como Tomás está solito, Tomás es un elemento. Yo soy un elemento por acá, todos ustedes son elementos. Pero si nos juntamos en la sala del curso, es un compuesto. Lo que había dicho Joaquín. Lo que dijo Joaquín, que era la pregunta de la aleación, tiene que ver con las características y propiedades de la naturaleza de los elementos, ¿ya? Y eso es algo que durante esta clase no vamos a abordar, ¿ya? Lo otro se llama aleación. La aleación es cuando se mezclan dos elementos y también cae en la categoría de compuesto, solamente que tiene Profe, otras características. ¿Ya, Jesús? Dígame, profe, Agustín. entonces los elementos son como lo más básico, como, Claro, es como la unidad fundamental. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de átomos? Como la unidad básica de la materia. sí, algo. Ahora es lo mismo con los elementos. Los elementos van a ser nuestra base, una sustancia pura. ¿Cuál es nuestra base? Los elementos. Si mezclamos elementos, formamos compuestos. Y lo que no entendía Jesús era la palabra aleación, que corresponde la mayoría de las veces a una combinación de dos elementos que tienen carácter metálico. ¿Ya? Y el carácter metálico es algo que nosotros después vamos a estudiar que no tiene que ver con
que no tiene que ver con algo más bien de una solución, sino que con una propiedad y con los tipos de enlaces que se forman. Pero no se preocupe, Joaquín, si es para, todos van aprendiendo y al menos van ampliando su vocabulario. Ahora ya saben que también existe algo que se llama aleación, ¿ya? Obvio que sí, no, obvio que a todo nos sirve. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver este video y ustedes me van a decir si se escucha, me tiran un pulgar hacia arriba, ¿ya? Ok. ¿Se escucha? Sí, profe. Estamos rodeados de infinidad de sustancias. Algunas son puras, pero la mayoría están formadas por mezclas de dos o más sustancias puras. Se pausó. Las sustancias puras tienen un aspecto homogéneo. Cada sustancia pura se caracteriza por poseer propiedades específicas que la distinguen de las demás. No, chiquillos, no hay copyright porque no está con publicidad de YouTube. Lo descargué. No hay problema. Espero. Profe, ya. Las mezclas, en cambio, no tienen Por dos. Vamos a empezar de nuevo porque parece que se estaba pegando. Ahora sí. Sí, profe, va muy pegado. Ah. Estamos rodeados de infinidad de sustancias. Algunas son puras, pero la mayoría están formadas por mezclas de dos o más sustancias puras. Las sustancias puras tienen un aspecto homogéneo. Cada sustancia pura se caracteriza por poseer propiedades específicas que la distinguen de las demás. Las mezclas, en cambio, no tienen propiedades específicas. Sus propiedades dependen de las sustancias o componentes que las forman. Es posible extraer los componentes de una mezcla utilizando métodos de separación apropiados. Según su aspecto, las mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. En las mezclas heterogéneas, los componentes se pueden distinguir visualmente y no se distribuyen de forma regular. En algunas de estas mezclas heterogéneas, los componentes solo se pueden distinguir mediante un microscopio óptico. Este es el caso de los coloides. En las mezclas homogéneas o disoluciones, los componentes se distribuyen de forma regular, de modo que es imposible distinguirlos, ni siquiera utilizando un microscopio. Ahora sí. Ájale. Ya, chiquillos. ¿Qué les pareció? Wow. Interesante, interesante. Interesante. No sabía que el hielo era un componente así puro. Muy bueno. No sabía que el hielo era un componente puro. Nada, ¿qué? ¿Sodio? ¿Na sodio? ¿Qué quiere decir el Martín? Ya, chiquillos, entonces, como ustedes vieron en el video, se dieron cuenta de que estas sustancias puras pueden ser elementos o compuestos como nosotros habíamos hablado, pero también que existe una denominación que habla de mezclas. Y las mezclas las podemos clasificar en mezclas homogéneas y en mezclas heterogéneas. ¿De qué va a depender eso? De la composición y de las fases que nosotros podamos observar. Por lo tanto, justo iba a decir eso, Tomás, pero qué bueno que lo tenga claro.
Porque es importante conocer, chiquillos, que las mezclas van a ser todos aquellos sistemas materiales o sistemas de sustancias que estén formados por dos o más sustancias puras. Eso quiere decir, si nosotros mezclamos un elemento y un compuesto, ya vamos a tener una mezcla. Si nosotros mezclamos dos elementos, ya caemos en la denominación de compuesto, pero ese compuesto es a la vez una mezcla. ¿Por qué? Porque estamos uniendo sustancias puras. Cuando unimos dos o más sustancias puras, estamos en presencia de una mezcla. Y estas mezclas se pueden dividir en mezclas homogéneas o en mezclas heterogéneas. Ya, voy súper pegada. No sé si a ustedes les salgo cortada, pero... No, un ¿No? poquito No, nomás, profe. como cada 10 segundos. Estoy como con lag. Dígame, ¿quién más me iba a hablar? Yo le quería decir algo, entonces cuando son más de dos mezclas ¿cómo dijo que son cuando son más de dos mezclas? No, no más de dos mezclas. Compuesto. Recuerde que cuando son Eso. más de dos elementos o más de dos sustancias puras, hablamos de mezcla. Y esa mezcla Ya. la vamos a clasificar en homogénea y en heterogénea. ¿Cuándo vamos a encontrar cada una de ellas? Va a depender, obviamente, de su aspecto físico, primero que todo, porque es algo que nosotros podemos ver. A eso nos referimos con lo físico, que es algo que nosotros podemos clasificar, ¿ya? Y también tiene que ver con la separación, como nos decía el compañero. Cuando hablamos de mezclas homogéneas, los componentes no se pueden distinguir. Por ejemplo, si yo me hago un tecito con leche, ¿ya? Y pongo el tecito, pongo el azúcar, pongo el agüita y pongo la leche, cuando nosotros revolvemos todo y lo tomamos, solamente vemos una mezcla, una fase, todo en estado líquido, pero no somos capaces de distinguir, hoy aquí estoy tomando un poquito de té, aquí estoy tomando un poquito de leche, aquí tomé un poquito de azúcar, aquí un poquito de agua, no somos capaces de diferenciarlo. Cuando eso ocurre, un cafecito con leche también. Entonces, Sí, profe. es una mezcla homogénea, por supuesto que sí, Jesús, porque recordemos que la bebida tiene, hablemos de la Coca-Cola, cafeína, bicarbonato, el ingrediente secreto que dice la Coca-Cola que nos hace adictos a ella, ¿ya? Y obviamente colorantes, azúcares, etcétera, etcétera. Nosotros no somos capaces de verlo. Sin embargo, es una mezcla homogénea. Después, durante Ya. las próximas clases, chiquillos, vamos a aprender a clasificar estas mezclas, porque ya sabemos que hay homogéneas y heterogéneas. Sin embargo, en el video también veíamos el concepto de coloide. ¿Qué será un coloide? ¿Qué será una suspensión? ¿Qué será una solución? Es lo que vamos a seguir descubriendo. Si la leche está cortada, usted ve unas trazas ahí, como de leche fermentada, ¿cierto, Joaquín? Benjamín nos dice, ¿y por qué el azúcar se disuelve cuando revolvemos el té? Eso tiene que ver por las características que tienen estos compuestos. Si ustedes se dan cuenta, van a depender de la naturaleza. Si nosotros ponemos, hagan el experimento ustedes en la casa, vayan a la cocina y prepárense un tecito con agua fría y prepárense un tecito con agua caliente. O sin Sí, tecito, no se solamente disuelve. agua. No se disuelve. No se disuelve. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las características que tienen esos compuestos. Su temperatura, si se lleva o no se lleva bien con el agua, etcétera, etcétera. Así es, obviamente se disuelve, como la bolsa del té. Excelente, Fernando y Martina. Entonces, y las heterogéneas, chiquillos, son aquellas donde nosotros podemos evidenciar y podemos darnos cuenta cuáles son sus componentes. Por ejemplo, darnos cuenta si tenemos 5 componentes. ¿Cómo pueden ser 5 componentes? Por ejemplo, en una cazuela. Yo puedo ver las papas, puedo ver el pollito, puedo ver el choclo, puedo ver la sopa, puedo ver el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no podemos ver los componentes, inmediatamente caemos en homogéneo. Y heterogéneo también se diferencia por la cantidad de fases que nosotros vamos a tener. Tal cual como aparece en la imagen, tenemos un vaso de agua con aceite. El agua y el aceite no son amigos. A ellos no les gusta estar juntos. Por lo tanto, inmediatamente cuando se ponen en contacto, pese a que nosotros agitemos, agitemos y agitemos, va a llegar un momento donde Sí, va a llegar un momento en que y no se están separan así juntos. solitos. Excelente. ¿Por qué? Porque hay una propiedad que se llama densidad, y la densidad de ellos es muy diferente. Y aparte, ¿Profe? dígame, Agustín.
¿Le puedo decir una teoría muy estúpida que tuve cuando chico? Dígame, ¿Le puedo dígame. decir? Sí. Que, que cuando chico yo me decía que como el agua y el aceite no se llevan bien, y como no, como siempre se eleva el aceite, yo me decía de que si me ponía aceite en medio de la lluvia iba a volar. No, pues, ¿qué teoría es esa? Pero gracias por compartirla, Agustín. Ya, chiquillos, tal cual como me dice Tomás, yo sé que se nos hace cortita nuestra clase, al menos para mí, ya, espero que haya sido muy entretenida para ustedes, pero quiero que tengan claro, 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 que las mezclas tienen características, y esas características se las dejé aquí anotaditas en el PowerPoint. Vamos a leerlas muy rapidito, ya, me voy a tomar 2 minutos y terminamos con nuestra clase. Las características de estas mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, tienen que ver con lo siguiente. Cuando ellas se juntan, no ocurren reacciones químicas entre los componentes, solamente se están juntando, están compartiendo el mismo recipiente, un vasito, una olla, ya, para que nos vayamos relacionando con nuestro entorno. ¿Qué más? Pueden estar en diferentes estados de la materia, pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y es importante saber que cuando ellos se unen, estas sustancias puras se van uniendo para formar las mezclas, cada uno de sus componentes mantiene su identidad. Eso quiere decir que no pierden su naturaleza. Si a ellos no les gusta el agua, van a seguir diciendo no me gusta el agua. Si a ellos, por ejemplo, les gusta, son elementos que producen calor, que generan una cantidad de calor, van a seguir teniendo esa misma característica. ¿Ya? Lo mismo ocurre con sus componentes. Nosotros los podemos observar, pero así como veíamos en el video, también hay técnicas de separación. Y esas técnicas las vamos a aprender durante esta unidad, tienen que ver con la destilación, la filtración, el tamizado, la decantación y muchas otras más que vamos a descubrir. Y por último, que pese a que no van a existir cambios químicos, es decir, no van a cambiar su naturaleza, van a haber propiedades que se pueden ver afectadas, como cuáles, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué pasa si yo quiero hacer fideos y pongo la ollita al calor de la cocina y nosotros decimos, ya, va a hervir, pero ¿qué pasa si nosotros le echamos la cucharada de sal? Algo va a pasar con esa temperatura. Quizás ya no van a ser los 100 grados Celsius a los que hierve el agua, sino que voy a tener que alcanzar una temperatura mayor. ¿Por qué? Porque estoy adicionando otra sustancia pura. ¿Ya? Todo esto lo vamos a trabajar durante la próxima clase, chiquillos. Obviamente les recuerdo, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos mezclas, sustancias puras, No, profe, puso un memazo. elementos, compuestos, ¿ya? No olvidarse de todo lo que aprendimos para que la próxima clase podamos realizarla como corresponde con todos estos conocimientos muy, muy, muy fresquitos. Y obviamente, si alguien no se ha inscrito en el link de Classroom, cuando yo suba esto, ustedes van a tener los links ahí para que los puedan compartir con sus compañeros. Durante la próxima semana vamos a tener actividades en el Classroom, chiquillos, así que para que estén atentos. Los casos excepcionales como Joaquín, mándenme un correo electrónico para buscar solución, porque todo tiene solución, así que no hay problema. Y obviamente, si quieren seguir el contenido en el libro, estamos trabajando desde la página 90 a la 94. ¿Ya, chiquillos? ¿Espera qué? ¿En serio? Estamos trabajando en el libro de la página 90 a la 94. Ahí pueden seguir la unidad. Desde ahí empieza y abarcamos Profe. básicamente 4 páginas. Dígame, Yo no tengo los libros. mándeme un correo para enviárselos por PDF. Ya, gracias. Mándeme. Ya, Benja, mándenme correos para enviárselos por PDF o para enviarles un link, ¿ya?